Aquí se trajeron ingenieros, se trajo personal especializado de diversas partes del mundo para tratar, uno, de llevar a cabo toda esta parte de ingeniería, de cómo conducir el agua, cómo transportarla, cómo darle velocidad, cómo restarle velocidad, ¿sí? Entonces todo eso no se hizo a la ligera, fue un proyecto tremendo, tremendo. Si ustedes se dan cuenta, en cada uno de los dínamos hay una represa que le da velocidad al agua. O sea, no llega directo del río Magdalena, ustedes se asoman, no. Es una separación que se hace mucho más arriba, en el cuarto dinamo, y ustedes pueden ver la tubería, cómo cruza a través del cerro la tubería, y se va llevando a diferentes puntos para que pueda esta caer a presión en los diversos dínamos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues se mueve un rotor en estos espacios, y ese rotor genera un tipo de energía, ¿sí? Entonces, esta parte de energía mecánica, posteriormente se pasa a un dínamo y se genera energía hidroeléctrica, ¿sí? Entonces, esto de generar las presiones en cuanto al agua y todo eso, era un tema en el cual pues, tenía que venir gente especializada, no llegaba cualquier persona. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues aquí se hizo un proyecto sumamente ambicioso, y en ese proyecto sumamente ambicioso, Porfirio Díaz y el gobierno de Porfirio Díaz estaban completamente enterados de lo que sucedía y apoyaron ese proyecto. De hecho, lo interesante, por ejemplo, de esto es que cuando se hacen los dínamos, se realiza un acuerdo. Para estos momentos hay un acuerdo a nivel nacional en donde la concesión de las aguas y de la energía que van a producir estas tienen que ser también compartidas con las poblaciones locales, de tal manera que el beneficio que se generó en esa época no nada más era para las fábricas, sino también para las poblaciones, como es el caso de esta población, ¿no? Entonces, es algo sumamente interesante el hecho de que a lo largo del tiempo, pues bueno, se pierde esta información y no se sabe qué fue lo que ocurrió. Ahora, bueno, pues la energía eléctrica ya no tiene nada que ver con los dínamos dejaron de funcionar, ¿no? Y entonces, esto es algo sumamente interesante. Por ahí me decía alguna persona que los dínamos habían dejado de funcionar en la década de los 60. La verdad no tengo muy bien el registro de esto. Si alguien lo sabe, se los agradecería mucho, pero me comentaron esto, que los dínamos habían dejado de funcionar en los 60. Bueno, ¿qué es lo que ocurre también en esta parte? ¿Sí? De repente se empiezan a dar una serie de problemas en este territorio, ¿sí? Parte del asunto tiene que ver también con la pérdida de este patrimonio que ustedes han tenido, ¿sí? Regularmente todos los contextos productivos de esta zona, ¿sí? De toda esta parte, el último deja de trabajar en la década de los 90, es el caso de Loreto, ¿no? Entonces, para los 90 se viene toda una política de sacar a las fábricas de la Ciudad de México. Entonces, tanto Loreto como Peñapobre, como a las fábricas también que se encuentran del lado sur, ¿no? Pues dejaron también de funcionar, ¿sí? Y entonces se les pidió a muchos de estos empresarios sacar las fábricas hacia otras partes, al interior de la República. ¿Qué es lo que sucede con esto? Llega un proceso en el cual hay una parte de abandono, hay un proceso de reuso, ¿sí? Se venden los terrenos, muchos de estos son propiedad privada, evidentemente, ¿no? Y entonces hay ciertos cambios en cuanto a la propiedad y de repente se empiezan a vender, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, la parte dramática de todo esto es que los cascos de muchas de estas fábricas al venderse, pues se terminan reusando para terrenos para la industria de la construcción. Y es el caso, por ejemplo, de Santa Teresa, ¿sí? La Magdalena, pues se hace un proyecto, aunque sea de gobierno, pero realmente los daños a la fábrica de la Magdalena fueron muy fuertes, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder con parte de lo que sucede, con parte de los asentamientos que se tienen aquí? Lo que sobrevive son las capillas, lo que sobrevive son los espacios, por ejemplo, de los lavaderos en algunos lugares, pero sobre todo la vivienda obrera, que sigue siendo ocupada. A muchos trabajadores, digamos, en compensación por estos años de trabajo, cuando cierran las empresas, se les liquida
con la propiedad de las viviendas, ¿no? Es el caso de Loreto, es el caso de otros tipos de contextos fabriles, ¿no? Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que sigue latente la gente que vivió, que trabajó, que conoció y que estuvo en todos estos lugares, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el caso de la Magdalena y el Águila, pues son poblaciones vivas, ¿sí? Y ya se dedican a otra cosa, sí, ya se dedican a otra cosa, pero tienen una tradición sumamente interesante. Por ejemplo, en la Magdalena tienen incluso hasta su equipo de fútbol, y es un equipo de fútbol que lleva muchos años, ¿no? Y entonces, en muchos de estos contextos productivos, pues se tenían equipos, primero de béisbol. Lo primero que empieza a hacer los obreros es tener la necesidad de tener espacios para canchas de béisbol, ¿no? Ya después va cambiando todo esto y viene el fútbol, ¿no? Que es el deporte que va a suplir al béisbol, ¿no? Entonces están las poblaciones que evidentemente conocen cómo se producía, saben cómo se vivía en estos lugares, cuál era la rutina de todos los días en esta zona. Digamos, supongo yo que algunos de ustedes quizás recuerden los sonidos de las fábricas todavía, ¿no? Y entonces los silbatos de la hora de entrada, los recesos, el cambio de turno, ¿sí? Pues todos esos detalles son partes muy importantes. Aparte otra cosa, es decir, todos estos contextos fabriles trajeron otra cosa que es fundamental, el ferrocarril, ¿no? Entonces el ferrocarril llegaba aquí también por cuestiones netamente productivas, es decir, había que mover todas las producciones papeleras y de textiles y de todo lo que se producía en la zona. Entonces esto generó un paisaje industrial sensacional, ¿no? Entonces hay una cuestión bien importante en este territorio que no se ha valorado. Se han valorado el pasado colonial, se ha valorado el pasado prehispánico, pero no se ha valorado el pasado que tiene que ver con la tradición productiva industrial. Y esa es una pérdida muy fuerte. ¿Por qué? Porque ya ahorita, si nos asomamos a en qué condiciones está la Magdalena y en qué condiciones está el casco de Santa Teresa, pues ya de eso nada más quedan muros perimetrales. Todo lo demás se destruyó. Incluso si nos vamos todavía a asentamientos más antiguos, con el caso de las haciendas, pues ya saben ustedes que tenemos dos haciendas aquí, ¿sí? Y está el problemazo encima de la hacienda de la Cañada, ¿no? La otra hacienda se destruyó, quedaron unas caballerizas que registramos y quedaron por ahí, quedó un puente, que por cierto Augusto tiene las imágenes por ahí, ¿sí? Un puente sensacional de 1893, que pues está lleno de basura, que está en terribles condiciones. Y de la hacienda de aquí, pues evidentemente, a pesar de que se encontraba registrada por el INAH, que es del siglo XVIII, ¿sí? Se van dando estas situaciones que son dramáticas, ¿no? Y esta parte de pérdida del patrimonio, pues sí es una cosa que pone a todos a mover, a pensar, a tratar de reivindicar ese pasado, porque pues forma parte de nuestro patrimonio, ¿no? Y entonces la gente ahorita se está preocupando mucho por lo que sucedió en la hacienda de la Cañada, toda esta parte de destrucción que fue muy fuerte, pero la destrucción viene desde antes. La destrucción ha sido una destrucción sistemática, brutal, con todos los contextos industriales. Entonces, ya de las industrias, de la hormiga ya no quedó nada, de la abeja también, quedan unos cuantos elementos por ahí perdidos. Y entonces, de estas fábricas que dieron el renombre a todo este territorio, recuerden ustedes que estos eran unos paisajes sensacionales, y todavía hay muchas cosas fabulosas, déjenme decirles. Pero aquí llegó desde pintores, fotógrafos, cineastas, viendo el paisaje del lugar, ¿sí? Aquí Federico Gamboa se inspiró para escribir Santa, ¿sí? Entonces, todo este territorio es un territorio que tiene una serie de paisajes sensacionales a partir de los asentamientos productivos, ¿sí? Y no es poca cosa. En la primera película de Santa, aparecen las escenas de la fábrica de la entrada de Loreto, ¿no? Entonces todo eso es sensacional.
Y si nos ponemos a ver las pinturas, bueno, hay unas cosas sensacionales con las caídas de agua, en fin, todo eso, de alguna manera, nos lleva a pensar en que tenemos que hacer algo para conservar lo que actualmente tenemos, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Desde hace varios años, por lo menos desde la década de los 80, se han desarrollado una serie de proyectos. Y estos proyectos sobre todo han ido encaminados hacia el tema de los recursos hídricos, pensar en que el agua ya no se vaya al caño, sino que se vaya a procesos de que se pueda volver a utilizar esta agua y llevarla hacia la ciudad. Pero no nada más es el tema del agua, ¿sí? Es decir, todo este territorio es un territorio cuyo paisaje se forjó a partir de las industrias que se asentaron en toda esta zona, ¿sí? El propio río Magdalena, sobre todo en las áreas de los dínamos, pues tiene desviaciones, tiene una serie de represas, todo eso es cultural, ¿sí? De tal manera que por eso yo les digo que es una especie de fabricota, y lo que se fabrica es energía hidroeléctrica. En otras partes del mundo, cuando yo les hablaba de los orígenes de la industrialización y sobre todo de los orígenes de los estudios de arqueología industrial, pues tiene que ver con el hecho de que hay otras partes en el mundo en donde estos recorridos, ¿sí?, son muy bien atendidos, conservados, valorados, y son recorridos chiquitos de 6 kilómetros. Aquí del río Magdalena hasta Loreto, ¿cuántos tenemos? 20 y tantos, ¿sí? Entonces, 29 kilómetros. 29 kilómetros donde hay industrias, en donde hay vivienda obrera, en donde hay toda una tradición y costumbres desarrolladas por estas poblaciones, ¿sí? Entonces, eso ha pasado desapercibido por las autoridades, por un lado, y dos, también por los nuevos propietarios. Es decir, por ejemplo, en el caso de Loreto, el caso de Loreto es muy interesante, porque se compra la fábrica como tal, ¿sí?, el asentamiento productivo, lo que es, digamos, la gran fábrica, se compra, y entonces un espacio con una gran tradición cultural, con gente que trabajó de generación en generación, de repente se transforma eso, junto con Peña Pobre, en una plaza comercial. ¿Qué implicaciones tiene todo eso? Tener un lugar, ¿sí?, como una fábrica hogar, así yo les llamo, con esta carga de símbolos, con esta carga de identidad, con esta carga de tradiciones que viene por detrás y de saberes, ¿sí?, y se transforma en un no lugar, porque así se les llama a las plazas comerciales. Hay todo un estudio que tiene que ver con los no lugares. Los no lugares son aquellos que no me remiten a nada, todos son iguales, ¿sí? Y entonces esos lugares no tienen ni tradiciones, no tienen una base histórica, no tienen nada. Entonces transformar un contexto de estos en un no lugar es una pérdida muy fuerte. ¿Y por qué digo esto? Porque si ustedes van tanto a Peñapobre como a Loreto, ustedes no se van a encontrar ni una cédula que diga qué fue, qué hubo, de qué se trata, por qué está esa máquina, por qué está ese chacuaco, a qué se debe todo eso, ¿no? Entonces de repente quien llega y visita los lugares, sobre todo gente joven como en tu caso, ¿no?, llegan y ven el espacio y dicen, pues qué bonita escenografía, ¿no? Se ve re chido, ¿no? Pero la realidad es que si no entendemos qué pasó en estos lugares, si no siguen vivos en términos culturales, hay una pérdida muy fuerte, por más bueno que sea el proyecto de restauración. Porque el proyecto de restauración de Loreto mereció un premio por parte de ICOMOS, pero la bronca está en que no me dice nada cuando yo llego. No me dice absolutamente nada. Y otra cosa, por ejemplo, ustedes llegan a los dínamos y ustedes ven también otras escenografías sensacionales y la gente llega y dice, ¿qué es esto, no? Se ve re interesante, es una arquitectura que se ve de antaño, pero la gente no sabe qué fue. No entienden qué sucedió, no entienden que hay poblaciones obreras, no entienden que mucha gente dejó la vida aquí, que trabajaron, que hicieron caminos.